De pensar, para de mirar para adentro. Quieres saber qué es lo que tú tienes. Para de mirar para adentro. Quieres saber qué es lo que tú tienes. Presiento mi ser enloqueciendo, pero ahora no podré soltarme de este sueño. Pero ahora no podré soñar. Para de escapar, para de callar, para adentro. Ayudar a sanar, desciendo en fragmentos desde el cielo, pero ahora no podré soltarme de este sueño, pero ahora no podré soñar. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Aquí estamos haciendo una semana más Continentes y Contenidos, el programa surgido de la Agencia Internacional de Noticias Presenza y que busca poner un poquito de orden, poner un poquito de los jugadores en la cancha de una manera un poquito más clara, un poquito más entendible, ¿no? Porque consideramos que la realidad internacional requiere una mirada un poquito distanciada, tener un poquito de distancia para poder comprender mejor y poner en relación las cosas que están sucediendo. Aquí, este año, nuestra sexta temporada, estamos poniendo básicamente arriba de la mesa todo lo que tiene que ver con la agenda de los pueblos, la agenda de las resistencias, porque el contexto que nos está tocando vivir en Latinoamérica tiene mucho que ver con eso de resistir, con esa necesidad de transformar, de cambiar los gobiernos que estamos teniendo, que nos están acorralando de una manera bastante peligrosa. Mi nombre es Mariano Quiroga, voy a estar llevando adelante este programa junto a Maikis, quien se ocupa
de la operación técnica, y el señor Edison Burbano, que está del otro lado del vidrio también, ocupándose de la puesta en redes sociales. El señor Martín Ruano parece ser que va a seguir sin presentarse hasta el día 20, según nos anunció. Su pierna sigue llevándolo por el mal camino. El tendón de Aquiles no quiere ponerse en condiciones, y bueno, comprendemos que no pueda acercarse hasta el estudio. Seguramente igual tendremos una breve conexión telefónica, como hemos hecho en los últimos programas. Y hay otra persona más que no sabemos si llega o no llega. Son esas cosas que tiene el vivo aquí en Radio H y en todos lados, ¿no? Que cuando alguien no se sabe si va a llegar en tiempo y forma, bueno, genera incertidumbre. Eso que le gusta tanto a quien fuera ministro de Educación del señor Mauricio Macri, aquí en la Argentina, Esteban Bullrich. Pero a nosotros la incertidumbre en realidad nos la generan otras cuestiones. No solamente ese placer que tienen ellos en hacernos vivir en la impostura y en la duda sobre qué vamos a encontrar al día siguiente cuando nos despertemos en nuestra heladera y en nuestra vida diaria, sino que estamos aquí preocupados por unas cuantas cosas que están pasando en el mundo y que hoy les vamos a ir contando poco a poco. Y para arrancar, lo que vamos a hacer para ya ponernos en la dinámica habitual es empezar con nuestros créditos, que eso nos va a trasladar inmediatamente a esto que damos en llamar recorrido, un recorrido por el planeta, mirando al mundo para conocer, para entender, para descifrar la Argentina. Bien, y aquí estamos escuchando Bajo Fondo, que es nuestra música que nos hace siempre recorrer algunas de esas noticias que nos han marcado, ¿no? Cada semana pasan cosas en el mundo que nos preocupan, que nos ocupan. Y la verdad que lo que está ocurriendo en los Estados Unidos nos tendría que hacer pensar a todos, porque se está llevando adelante allí un proceso muy muy peligroso. Al menos 29 personas murieron en 2 asesinatos en masa que sacudieron a Estados Unidos durante el fin de semana. Uno tuvo lugar en la ciudad del Paso, en el estado de Texas, donde un pistolero abrió fuego contra un supermercado Walmart cerca de un centro comercial este sábado. Se cree que el asesino en masa es Patrick Crusius, un hombre blanco de 21 años que está ahora bajo custodia policial. El atacante publicó en internet un manifiesto racista y contra los inmigrantes en el que decía: "Estoy defendiendo a mi país de la sustitución cultural y étnica provocada por una invasión", haciéndose eco de los términos utilizados por el presidente estadounidense Donald Trump
para describir a los migrantes. El ataque del Paso se produjo pocos días después de que otro hombre blanco disparara contra los asistentes al festival Gilroy Garlic en California, matando a 3 personas, entre ellas un niño de 6 años. Junto antes de ese tiroteo, el atacante promovió un manifiesto en línea contra los inmigrantes. El hecho se produjo días después de que un trabajador de Walmart del estado de Mississippi disparara y matara a 2 compañeros de trabajo e hiriera a otros 2. A nivel nacional se está pidiendo cada vez más que Walmart deje de vender armas y municiones. La masacre del Paso está siendo tratada como un acto de terrorismo doméstico. Estas fueron las palabras del fiscal de distrito del Paso, John Bash. Él dijo: el factor clave aquí es que parece haber una intención de coaccionar o intimidar a la población civil. Eso es lo que encontramos en este caso. El ataque, por lo que sabemos a través de los expedientes públicos, ciertamente parece tener la intención de intimidar o coaccionar a la población civil. Así que lo estamos tratando como un caso de terrorismo doméstico. El fiscal también dijo que acusará al tirador de asesinato capital, delito que implica una posible pena de muerte. También podría enfrentar cargos federales por crímenes de odio que también pueden resultar en una sentencia de pena de muerte. Frederick Brennan, el fundador del sitio web 8chan, ha pedido que su sitio sea cerrado después de los eventos de El Paso. El tirador publicó sobre el ataque poco antes de que ocurriera en un tablón de anuncios justamente de este sitio, de 8chan. Se han anunciado al menos 3 tiroteos masivos recientes en ese sitio, incluida la masacre en 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, en la que murieron 50 musulmanes en marzo. ¿Se acuerdan que hablamos de ese tema? El proveedor de la red de 8chan, Cloudflare, dejó de trabajar con el sitio tras el tiroteo. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, calificó el ataque de un acto terrorista contra mexicanos inocentes. El presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que 7 ciudadanos mexicanos estaban entre los 20 asesinados, declaró que México está considerando medidas para proteger a sus conciudadanos que se encuentran en los Estados Unidos. También dijo que México podría acusar al tirador en los tribunales mexicanos. Los legisladores demócratas están pidiendo que el Senado regrese del receso de agosto para votar sobre 2 proyectos de ley sobre seguridad en el mercado de las armas de fuego que ya han sido aprobados en la Cámara de Representantes. Estas barbaridades tuvieron lugar al mismo tiempo que otro atentado que hubo en Ohio, ¿no? A posteriori, digamos, de este recuento, donde también fueron asesinados 9 personas. Y los Estados Unidos a sus ciudadanos que viajaban al Uruguay les armaban les enviaban por carta una advertencia diciéndoles que tuvieran cuidado en Uruguay, que era un lugar muy inseguro, que era un lugar donde su vida podía correr peligros. Y la Cancillería uruguaya, justamente luego de los 2 tiroteos que dejaron al menos 29 muertos en Texas y Ohio, la Cancillería uruguaya emitió un comunicado en el que advierte a los ciudadanos de ese país que piensan viajar a Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores alerta a los compatriotas a extremar las precauciones ante la creciente violencia indiscriminada, en su mayor parte por crímenes de odio, entre los cuales el racismo y la discriminación, que costaron la vida a más de 250 personas en los primeros 7 meses de este año, indica el mensaje. También habla de la imposibilidad de las autoridades de prevenir estas situaciones y se mencionan algunas ciudades que están entre las 20 más peligrosas del mundo. El viernes, Estados Unidos había elevado el nivel de alerta para viajar a Uruguay debido a la criminalidad. Así que bueno, así como para los Estados Unidos sigue siendo peligroso el resto del mundo, porque los pueden robar, porque les pueden, en fin, pasar atentados contra la propiedad, en su país los ciudadanos, sobre todo aquellos que no son estadounidenses, pero tampoco es algo que difiera mucho, están siendo asesinados a lo loco, ¿no? En este asesinato de Ohio,
el asesino salió a matar jóvenes que estaban divirtiéndose y mató incluso a su propia hermana. Bien, me dicen aquí que podemos escuchar un informe justamente sobre todo este fenómeno que se está dando, que lo realizó la corresponsal de Telesur en los Estados Unidos, en Washington, Alina Duarte, que seguramente desde allí, desde el lugar, nos va a poder aportar alguna precisión que quizás se nos haya escapado en esta mirada a la distancia. Así que la escuchamos a Alina Duarte, quien ya estuvo en más de una oportunidad aquí con nosotros en el programa. Luego de un fin de semana en el cual 3 tiroteos masivos en Texas, Ohio y Chicago dejaron un saldo de más de 30 personas asesinadas y alrededor de 50 personas heridas, el presidente Donald Trump se vio obligado a condenar la supremacía blanca que motivó abiertamente a uno de los autores materiales. El tirador en El Paso publicó un manifiesto en línea consumido por el odio racista. En una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. Dijo instruir al Departamento de Justicia para que quienes cometan asesinatos masivos se enfrenten a la pena de muerte y urgió al Congreso estadounidense a legislar en materia de adquisición e importación de armas. Cabe destacar que ha sido la misma Asociación Nacional del Rifle quien ha donado millones de dólares no solo a congresistas como Marco Rubio del estado de Florida, sino al mismo presidente Donald Trump, a quien otorgó 30 millones de dólares para su campaña presidencial. La población estadounidense hace un llamado al presidente a tomar cartas en el asunto. Si él viene a El Paso, nuestra comunidad es una comunidad amorosa y afectuosa, y definitivamente lo invitaremos a entrar. Es mucho para tratar como una persona. Solo puedo imaginar cómo se siente como presidente, que tiene que hacer más, necesita hacer más. Hasta el momento, 8 de las 22 personas asesinadas en El Paso, Texas, eran ciudadanos mexicanos, razón por la cual el presidente Donald Trump envió sus condolencias, mientras el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que pedirá la extradición del joven Patrick Crusius, el joven blanco supremacista de 21 años que cometió la masacre en Texas. Este acto es un acto de terrorismo. La Fiscalía General de la República ya está integrando la carpeta de investigación y será la primera carpeta de investigación de esta importancia en la historia de México sobre terrorismo en territorio de los Estados Unidos. Pero el problema de la violencia por armas de fuego en Estados Unidos no se reduce a estos tiroteos. De acuerdo con la organización Archivo de Violencia Armada, hasta la mañana del 5 de agosto se habían cometido 255 tiroteos masivos en lo que va del 2019, dejando al menos 8.787 personas asesinadas. Sin embargo, el presidente Donald Trump prefirió culpar a la violencia de los videojuegos y las enfermedades mentales, señalando que es el odio y la enfermedad mental la que aprieta el gatillo y no el arma. Alina Duarte, Telesur, Washington, D.C. Eso, no son las armas que se disparan solas, evidentemente. Siempre hay un brazo ejecutor para que todas estas cosas pasen. De todas maneras, y aquí voy a decir algo incómodo, ¿no? Está bien que México se rasgue las vestiduras por esto que le está ocurriendo a los ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos, pero que no se olviden de lo que tienen que hacer por los ciudadanos mexicanos en su propio país. Porque en México periodistas y defensores de la libertad de prensa están reclamando al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que tome medidas significativas tras el asesinato de otros 3 periodistas perpetrados en el lapso de una semana. Jorge Ruiz Vázquez recibió el viernes un disparo mortal en su casa en el estado de Veracruz, solo 2 días antes de que brindara testimonio sobre amenazas de muerte que, según dijo, provenían del alcalde de su ciudad, a quien Ruiz Vázquez acusó de corrupción el año pasado. En el estado de Guerrero, Edgar Alberto Nava, quien publicaba historias locales en una página de Facebook, también fue asesinado el viernes a balazos. Nava informaba sobre el gobierno local, así como sobre el crimen. Y el periodista Rogelio Barragán fue encontrado muerto a principios de la semana pasada en el baúl de un automóvil en el estado de Morelos. Tanto Barragán como Nava mencionaron preocupaciones de seguridad debido a su trabajo. Los 3 recientes asesinatos elevan a 10 el número total de periodistas asesinados este año en México.
Reporteros Sin Fronteras denomina a México como uno de los países más mortíferos del mundo para los trabajadores de los medios. No se equivoca el canciller Ebrard, ni se equivoca López Obrador en señalar que lo que pasa en los Estados Unidos es tremendo, e incluso en asociarlo también con lo que ocurre en México, porque la mayoría de los asesinatos cometidos en México ocurren con armas que entran de manera ilegal desde los Estados Unidos. Por lo tanto, el problema, digamos, de las armas de los Estados Unidos excede su frontera, ¿no? También en Canadá los casos de violencia con armas de fuego casi siempre son con armas que vienen de los Estados Unidos, un lugar donde solamente por abrir una cuenta en un banco uno se puede llevar una escopeta, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de país. Pero bueno, no soy quien para aconsejar, pero le diría al gobierno mexicano que por favor se ocupe de garantizar la seguridad de los trabajadores de prensa, ¿no? De los periodistas, que era una de las grandes cuentas pendientes de Peña Nieto. Sabemos que esto no se resuelve en 6, 7, 8 meses, pero bueno, se tendrá que poner a trabajar, ¿no? con más ahínco en este tema, porque bueno, el narcotráfico sigue siendo un flagelo que no sé cómo va a hacer para contrarrestar López Obrador. Nos vamos a ir un poquito de América, nos vamos para Asia. Cuento una noticia que tiene que ver con lo que está ocurriendo en China, más precisamente en Hong Kong, y que nos pone ahí en una situación compleja. Veo movimientos detrás del vidrio, por eso me quedé ahí un poquito mirando qué pasaba. Les cuento, en Hong Kong una huelga general ha paralizado el transporte de la ciudad y ha cerrado muchos negocios y gran parte de la industria de servicios a medida que los manifestantes a favor de la democracia, según lo dice Democracy Now!, aumentan sus demandas. También se han cancelado cientos de vuelos. Los manifestantes salieron a las calles el fin de semana bloqueando las principales vías. La policía antidisturbios disparó gas lacrimógeno contra las multitudes y arrestó a por lo menos 80 personas. El levantamiento popular comenzó hace 9 semanas para exigir la retirada de un proyecto de ley de extradición mediante el que se enviaría a personas de Hong Kong a China continental para ser enjuiciadas. Pero las demandas de los manifestantes aumentaron rápidamente y ahora solicitan la dimisión de la líder de Hong Kong, Carrie Lam, una investigación sobre la violencia contra los manifestantes y reformas a favor de la independencia. Carrie Lam advirtió que Hong Kong está siendo empujado al borde de una situación muy peligrosa. Estamos siguiendo, ¿no? Al menos con estas breves noticias que contamos en estos repasos informativos, lo que ocurre en Hong Kong. Se hace difícil encontrar algún interlocutor que nos ayude a descifrar mejor esto y sobre todo a poner en relación también esta crisis de Hong Kong con esta suerte de crisis económica también que está viviendo China en este momento. En fin, ¿cómo puede ser que se esté dando, ¿no?, este efecto de tenaza? Están pasando estas cosas en países que son díscolos a los Estados Unidos. No quiero decir que los Estados Unidos estén detrás, pero lo digo. Y bueno, me parece que conviene prestar atención, porque a esto se suma justamente lo que está ocurriendo en Rusia, donde al menos 800 personas fueron arrestadas este sábado, al tiempo que los manifestantes tomaron nuevamente las calles de Moscú para denunciar la prohibición impuesta a los candidatos de la oposición a participar en las próximas elecciones municipales. Videos que muestran a la policía golpeando a los manifestantes con porras fueron difundidos a través de las redes sociales durante el fin de semana. Según informes, la policía efectuó arrestos incluso antes del inicio de las protestas. Mientras tanto, el líder opositor Alexei Navalny, quien fue arrestado el mes pasado previo a las protestas masivas, está siendo investigado por lavado de dinero. La agrupación anticorrupción a la que pertenece Navalny ha trabajado para exponer a altos funcionarios rusos.
Navalny estuvo hospitalizado el fin de semana pasado cuando su médico afirmó que parecía presentar síntomas de envenenamiento. Sin embargo, desde entonces Navalny ha sido devuelto a la cárcel. Así que bueno, una situación también compleja. En fin, son países que están en una situación muy explosiva, ¿no? Como se suele decir. Tenemos algunas cositas más para contarles, pero lo vamos a hacer después de que me tome un pequeño descansito, porque me está tocando contarles todo esto solo. Pero después de escuchar alguna canción y de una breve tandita, seguramente ya estemos aquí en el estudio para seguir adelante con esta ronda informativa. Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir por lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién manda aquí? ¿Quién puede ver cómo se levanta la gente? Yo no necesito poder. ¿Quién manda? Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Los viernes en Radio H no te pierdas a las 11 horas el programa de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Presencia internacional en la oreja. La agenda de los pueblos desde el centro del mundo. Y desde las 14, Gustavo Campana hace Palabra Nacional, un programa para defender la nuestra. Desde las 18 horas, Daniel López hace Corazón Compañero, cultura nacional y popular. Desde las 19 horas, Mariana Pacheco y Lorena Dubá conducen Voces de Aquelarre, porque feminismo y cooperativismo van de la mano. Para tener toda la información del fútbol, Nicolás Natrone y el gran equipo de ida y vuelta a las 20 hablan en tu idioma. Suma tu programación a la radio. Llámanos al 2068 9009 O vení a conocerla. Estamos en la Mutual Homero Mansi, Belgrano 3540, del barrio de Boedo. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras.
Los jueves arrancan a las 15 horas con el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea, que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Bohemo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23, ponemos en órbita la aterciopelada idea de otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. La bella época en Capital. Sábado 17 de agosto se presenta en The Other Place, Gazón 104. La bella época junto a grandes amigos como La Pertusa. Se cansó y se fue hacia el sur. Y Rubén Patagonia. Ahí están festejando la conquista de ayer. Sábado 17 de agosto a las 22 horas. Una noche en donde la conciencia y la lucha se vuelven un solo corazón. Conseguí tu entrada anticipada en nuestras redes sociales. Sé parte de esta noche inolvidable. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Radio H, donde las paralelas se unen. Los miércoles en Radio H podés escuchar desde las 18 horas a Fernando Borroni y Alex Arellano, haciendo palabra de radio, para poner en juego las ideas. Y a las 20, Burstein recortado, segunda temporada. Sergio Burstein preguntando lo que hay que preguntar. Desde las 22, Licha y Perico le piden al mundo que no me traigas más problemas. Y para cerrar la jornada, desde las 23, Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Seguinos en Twitter y en Instagram, @Radio HH, con todas las letras. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bien, y tenemos algunas noticias más que queríamos contarles a todos. Por ejemplo, algo que le da continuidad a lo que habíamos estado hablando en el programa anterior, lo de Puerto Rico. Y Pedro Pierluisi asumió el cargo de nuevo gobernador luego de que su desacreditado predecesor Ricardo Rosselló renunciara oficialmente el viernes tras semanas de protestas masivas. Sin embargo, el Senado aún no ha votado a favor de la aprobación de Pierluisi como el nuevo gobernador, lo que lleva a muchos puertorriqueños y puertorriqueñas a cuestionar su legitimidad. Por ejemplo, un residente de Cupey Bajo, José Ocasio, dijo a Democracy Now: lo que Pedro Pierluisi hizo fue un golpe de Estado. Él sabe que no es el gobernador. Note que él dijo que tendríamos que ir al Senado. Bueno, si necesita ir al Senado, ¿de quién es el trabajo? La gobernación. Es de la Secretaría de Justicia, el trabajo de Wanda Vázquez.
Alguien que tiene que ser juramentado allí en secreto y luego decir que ya fue juramentado, obviamente sabe que no está haciendo las cosas correctamente. Anteriormente, ahí termina la cita, ¿no?, de este señor José Ocasio. Anteriormente, Pierluisi se desempeñó como comisionado residente de Puerto Rico o representante sin derecho a voto desde 2009 hasta 2017 en el Congreso estadounidense. Pierluisi fue uno de los principales defensores de la creación de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como Promesa, que creó una junta de control no electa, designada por el gobierno federal de Estados Unidos y con amplios poderes para administrar la economía de Puerto Rico. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, presentó, una demanda judicial por el nombramiento de Pierluisi como gobernador. En fin, esto termina, ¿no?, de confirmar un poquito lo que habíamos conversado con Wilma Reverón la semana pasada, y que nos hablaba además de este personaje como alguien muy peligroso, un personaje de la extrema derecha también, ¿no? Así que tenemos que estar atentos a ver cómo sigue esta cuestión. Si la caída fue abrupta de Rosselló, la llegada de Pierluisi por la ventana también es abrupta y también violenta, digamos, el Estado de Derecho de Puerto Rico. Mientras leí esta noticia, me llamó también mucho la atención otra noticia que la acompañaba en este reporte de Democracy Now!, digamos, también de las cosas que ocurrieron en la semana. Suele ser una fuente de información con la cual tenemos muchos puntos en común y concordamos de manera muy fuerte, y por eso valoramos su trabajo. Y me sorprendía una nota que no hace más que confirmar lo que ya todos sabemos y que aquí en varias entrevistas se ha dicho, pero que pareciera que es nuevo para la justicia de los Estados Unidos, porque fiscales federales de este país acusaron al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de conspirar junto a su hermano y otras importantes figuras políticas para brindar protección a narcotraficantes a cambio de contribuciones de campaña. Tony Hernández, hermano del presidente, fue arrestado el año pasado en los Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas. El expresidente Porfirio Lobo, quien llegó al poder tras un golpe de Estado en 2009 que contó con el respaldo de Estados Unidos, también está acusado de participar en dicha conspiración. La fiscalía sostiene que el presidente Hernández utilizó 1,5 millones de dólares obtenidos del tráfico de drogas para ayudarse a obtener la presidencia en 2013. Juan Orlando Hernández ha negado dichas acusaciones. Durante varios meses, protestas masivas han tenido lugar contra el gobierno de Hernández, el cual, según afirmaron los hondureños, está regido por la corrupción, así como contra sus planes de privatizar la atención pública, la atención médica pública, las pensiones y la educación. Hay que destacar también que la hermana de Hernández, que ya está muerta, también fue denunciada por haber, a través de una fundación, haberse robado 50 o 60 millones de dólares que estaban destinados a la creación eran fondos, digamos, destinados a ayudar a la gente de los campos, a los campesinos, para que pudieran mejorar sus cultivos y sus condiciones de trabajo, con lo cual el nivel de robo de esta familia Hernández no tiene parangón con otras cosas que hemos estudiado. Cuando hablamos con los hondureños y nos explican de esta dictadura que están sufriendo y lo terrible, esta narcodictadura que están sufriendo y lo terrible que es todo, a veces uno tiene miedo de que estén exagerando, ¿no? Que sea una manera un poco simplista de explicar las cosas. Pero lo cierto es que todo lo que va apareciendo muestra claramente que era una mafia totalmente orquestada y que arrancaba a dominar el país con Porfirio Lobo en 2009, cuando hicieron el golpe de Estado contra Mel Zelaya. Por supuesto,
en ese momento bancado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos, más, ¿cómo decirlo?, más respetables por el mundo, ¿no? Con Barack Obama presidente, Nobel de la Paz, pero que de todas maneras llevaban adelante este tipo de políticas en lo que ellos ya consideraban, aunque no lo dijeran, su patio trasero. Nos vamos de continente, nos vamos a África, y una noticia un poquito más esperanzadora, ¿eh? Después de toda esta basura que hemos estado hablando. Empieza a encaminarse un poquito a la resolución de un conflicto muy, muy preocupante que estuvimos siguiendo también bastante. El Consejo Militar de Transición de Sudán y los líderes del movimiento de protesta firmaron este domingo una declaración constitucional que, según afirman, marcará el inicio de una transición hacia un gobierno civil. Meses de disturbios y protestas con consecuencias mortales han acompañado el derrocamiento, del autoritario expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, acaecido en abril tras un levantamiento popular masivo. El mes pasado ambas partes llegaron a un acuerdo para compartir el poder. No obstante, las negociaciones se vieron desestabilizadas en repetidas ocasiones debido a incidentes violentos, entre los que se incluye el más reciente ataque mortal perpetrado por las fuerzas de seguridad contra estudiantes adolescentes que protestaban contra el gobierno militar. Y al principio del programa les decía que estábamos muy preocupados, en realidad, y antes de empezar el programa también hablaba allí con los operadores mientras lo íbamos armando, y les decía que la verdad que hay un montón de noticias que son bastante sombrías hoy, y una de estas que nos preocupa, después vamos a hablar de otra que la complementa, pero esta me parece que también tenemos que prestarle mucha atención, ¿no? Así, antes hablamos de Rusia, hablamos de China, no hablamos de Sudáfrica porque no nos dio el tiempo, pero tampoco las noticias que vienen de Sudáfrica son alentadoras, y no hablamos de Brasil porque hablaremos la semana que viene, que ya estamos arreglando con Nicolás Felipich para que participe del programa y nos hable de la actualidad de Brasil. Pero lo que estoy viendo es como todo el BRICS en conjunto está viviendo un momento de alta combustión, ¿no? Pareciera que esta guerra declarada de los Estados Unidos para competir por el control de la economía mundial está llevando a todos estos países a una situación de mucha beligerancia. Y entonces, para completar el panorama de estos grandes países del mundo, vamos con India, que anunció que revocará el estatus especial de Cachemira, debido a que las tensiones con Pakistán por la región en disputa aumentaron en los últimos días. La medida, que se espera que sea impugnada en los tribunales, significa que los indios hindúes de fuera de Cachemira podrían empezar a comprar tierras y establecerse en la región, entre otras medidas que cambiarían la composición demográfica del estado de mayoría musulmana administrado por la India. Los críticos de esta medida y muchos cachemires dicen que esto amenazaría la autonomía del estado, consolidándolo aún más en el dominio indio. El partido gobernante de este país, el BJ, prometió durante la campaña electoral de este año que rescindiría el estatus especial de Cachemira. El ministro del Interior de India también dijo que dividiría el estado en 2 territorios gobernados federalmente. India ha enviado a otros 10.000 soldados a la región durante la semana pasada y ha cerrado escuelas, evacuado a turistas y cortado el acceso a internet. Los líderes de Cachemira han sido puestos bajo arresto domiciliario. En febrero, las tensiones entre India y Pakistán se intensificaron en la región. India llevó a cabo ataques aéreos dentro de Pakistán, tras un ataque contra soldados indios en Cachemira por parte de un grupo separatista militante de Pakistán. Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, quien recientemente se reunió con Trump en la Casa Blanca, tuiteó: el presidente Trump ofreció mediar en Cachemira. Este es el momento de hacerlo, ya que la situación allí se deteriora. Esto puede estallar en una crisis regional. Así que bueno, pidiendo la intervención de Donald Trump, el gran pacificador, ¿no?
de estos tiempos. En fin, peligrosa esta tensión en Cachemira, una tensión que viene de muchas décadas, de mucho tiempo atrás, y que fue una de las causas que llevó a que ambos países sean potencias nucleares. Tanto la India como Pakistán tienen armas de destrucción masiva y vienen amenazando desde hace también mucho tiempo en utilizarlas, ¿no? El uno contra el otro. Así que todo lo que tenga que ver con este peligro y con la prohibición de las armas nucleares y que se empiece a destruir uno por uno todos estos arsenales, deben ser recibidas por la población de manera urgente. Hay un tratado de abolición de armas nucleares que fue aprobado por la ONU, pero que ahora tiene que ser validado por una serie de países para que entre en verdadero vigor. Por ahora hay 33 países que lo han validado, faltan todavía algunos más para que esto pueda tener un poco más de peso, más allá de que siempre queda esa ilegalidad que hay en las Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, que permite justamente ir en contra de los intereses de la mayoría. Tenemos, hablando de estos países que sufren la presión de los Estados Unidos y la tensión y demás, un video donde podremos ver, lo que estén mirando el programa por Facebook Live, y podrán escuchar al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores. Me están diciendo que no, que después. Ok, bueno, hay que darle tiempo. Aquí le tenemos que dar tiempo a nuestro editor en tiempo real del programa. Pero bueno, me parecía interesante poder escuchar de primera mano qué es lo que está padeciendo el pueblo venezolano. En realidad, en este caso se trata de una serie de medidas que atentan contra los dirigentes o los funcionarios del Estado venezolano que son censurados, que les han bloqueado las cuentas, ¿no? Así que hay ahí una persecución ya muy, muy concreta que se suma a otras acciones que se han hecho para darle justamente el control de empresas muy importantes de la economía venezolana al autoproclamado presidente, ese señor que ya muchos se olvidaron de que sigue ejerciendo esta presión, pero bueno, Juan Guaidó sigue ahí, sigue molestando, sigue intentando hacerse valer, y ahora tiene un montón de plata con la cual empezará a reconstruir esa presencia opositora en las calles y en los grandes centros de poder. Así que bueno, vamos a escuchar, como les decía, al ministro Arriaza. ¿Es o es otro ministro? El ministro Arriaza, que nos cuenta mejor ministro de Relaciones Exteriores o canciller, me corrigen, Arriaza, que bueno, nos cuenta entonces en qué consiste esta nueva avanzada de los Estados Unidos contra el Estado bolivariano de Venezuela. Desde que se conoció esta orden ejecutiva por parte de la administración de Donald Trump, surgen varias interrogantes, porque el consejero de Seguridad estadounidense John Bolton afirmaba que estas sanciones, este bloqueo impuesto, no afectaría directamente a las carencias básicas de los venezolanos. Pero por otro lado, también afirmaba o amenazaba que cualquier país o individuo que buscara comercializar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro recibiría sanciones. Profundizar un poco en la lectura del gobierno venezolano ante esto, y también si se conoce el impacto en los activos, con cuántos se están quedando, y el impacto también que va a caer acerca de la mesa de diálogo que está instalada en Barbados. Gracias. Miren, insisto, es hipócrita decir que estas mal llamadas sanciones, que estas órdenes ejecutivas protegen las compras, las procuras de medicinas, de medicamentos. Es falso, porque solo es posible comprarlas a través de
bancos, de transacciones. Hay que pagar por ellas. Y no se puede pagar porque no se puede utilizar el sistema financiero internacional. En primer lugar eso. En segundo lugar, ustedes se acuerdan de todo aquel escándalo de la ayuda humanitaria, de la crisis humanitaria. ¿Cuántos días no estuvo en primera plana aquí, en Bogotá, en Santiago, en Washington, en Madrid, en la primera plana, crisis humanitaria? Y Maduro no deja que entre. Y en Cúcuta no pudieron dejar pasar la ayuda humanitaria. El presidente Maduro desde septiembre del año pasado, en reunión con el secretario general Guterres, aprobó por vía de las Naciones Unidas que entrara ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Y qué ha llegado? La Cruz Roja mandó 3 aviones. ¿Qué puede cubrir eso? El 0,0,0,0,0,0,0,01% de un sector que es salud. Uno se esperaba que cuando se acordara ya por completo el consenso, que Naciones Unidas armó su equipo para un plan de respuesta humanitaria, uno se esperaba un puente aéreo, cantidad de buques llegando, porque si no la gente, era mentira, no tenían ninguna preocupación, no les interesaba. Trump nunca dejó de dormir porque un niño en Venezuela tuviera o no tuviera alimentos. Eso era una ficción política para agredir a Venezuela. Bueno, Naciones Unidas nos presentó, quiere decirlo, y lo agradecemos, su plan de respuesta humanitaria, que estuvieron construyendo desde marzo, abril, mayo, junio. El viernes ya nos dan la versión final. Son 223 millones para 6 meses, le llegan a un número determinado de la población en determinados estados. Ahora, cuando yo me reuní con el señor Mark Lowcock, su apellido, Lowcock, me reuní en Nueva York, él me dijo, sí, tenemos listo, pero no tenemos los donantes. Yo le digo, ¿cómo que no? Si es que hasta Mike Pence estuvo en un Consejo de Seguridad, Estados Unidos ha abierto toda una matriz de opinión. Yo me imagino que Estados Unidos va a destinar la mitad de su presupuesto militar a la ayuda humanitaria para Venezuela. Me dice, no, Estados Unidos no quiere donar. Y la Unión Europea, bueno, sí, algunos sí, otros no. Pero de los 200 y tantos millones, tenemos como 10 nada más. Entonces me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Esos recursos que están bloqueados, que son más de 7.000 millones en cash, que son del Estado venezolano, ¿por qué no logramos que desbloqueen esos recursos para el plan de ayuda humanitaria? A mí me pareció triste que lo dijera porque quiere decir que no hay preocupación real de ninguno de esos países por Venezuela. Pero como sí la hay del gobierno bolivariano de Venezuela y sí respetamos los compromisos con Naciones Unidas, le hemos dicho, tratemos de hacerlo. Vayan ustedes, vaya el secretario general de Naciones Unidas, vaya la Cruz Roja Internacional. Es más, propusimos en Barbados ir en conjunto una comisión del gobierno y la oposición a desbloquear esos recursos para el plan de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas. Pero fíjense ustedes, la burla, la mentira, no tenían ningún interés. Jugaron con ustedes, varios de los medios de comunicación que están aquí reportaron, Maduro no deja entrar la ayuda humanitaria, Maduro quiere que su pueblo se muera de hambre, el mundo está dispuesto a traer todo y en 2 semanas ya no habrá hambre en Venezuela. Mentira, falso, totalmente falso. El impacto en los activos, bueno, ya Citgo es el robo del siglo, hermano. Como la película aquella, el robo del siglo. Son directamente unos 8.000 millones. Más, los dividendos que no hemos podido repatriar, más el valor de sus refinerías, más el valor de los bonos. Bueno, eso son como 30.000 millones de dólares. Las sedes diplomáticas de Venezuela en los Estados Unidos, el dinero que está bloqueado en Europa. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Ustedes recordarán que en Libia, cuando le invadieron, el presidente Muammar al-Gaddafi tenía cerca de 300.000 millones de dólares en reservas internacionales, que eran para el pueblo libio. Por eso el pueblo libio tenía un estándar de vida por encima de cualquier país de la región. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo utilizó? ¿Se lo entregaron al Consejo en Libia de gobierno? No. ¿Se lo entregaron al otro gobierno, el del Parlamento? No. Se lo robaron por completo y eso no va a pasar en Venezuela. Nosotros haremos lo que sea posible. Ya estamos en acciones judiciales.
con distintos bufetes, con distintos abogados, en Portugal, en Alemania, en el mundo entero, para poder recuperar los activos y los dineros que son de Venezuela, el oro que es de Venezuela. Y haremos lo que tengamos que hacer hasta la última instancia para lograr que se haga justicia. Tengan ustedes en cuenta siempre eso. Muchas gracias. Bien, escuchábamos entonces al ministro de Exteriores, Arriaza, que, bueno, explicaba con claridad, ¿no?, la firmeza del gobierno venezolano frente a la prepotencia de los Estados Unidos y ponía de ejemplo a Libia, ¿no?, ese país que destruyeron, que todavía no han podido controlar, que podríamos sumar a la lista de países por los que ha pasado fuerzas militares y que no han logrado calmar el descontento, que no han logrado estabilizarlos. Afganistán, Irak, Egipto, muchos justamente de esa región, ¿no? Ese Medio Oriente que está tan convulsionado y que ahora están trasladando esa incertidumbre de la que hablábamos al principio del programa hacia nuestro continente, ¿no? Un continente que también se ve donde se ha perdido el rumbo en términos económicos, en términos políticos, en términos judiciales. Estamos ya casi llegando a las 5 de la tarde, eso significa aquí el intermedio en el programa, un programa de 2 horas, en las cuales todavía nos quedan unas cuantas cositas para hablar con todos ustedes, pero los invito a que escuchen un poquito de música. Tenemos aquí alguna musiquita muy linda para escuchar, y si no me equivoco ahora viene un grupo que se llama Endo, ¿verdad? Exactamente, es un grupo iraní, hablando así de Medio Oriente y hablando de las cosas que pasan por aquel lado. Bueno, escuchemos un poquito de música llegada desde ese lugar del planeta. کردی تو نظر به من به یک اشاره ژانویه است ولی هوای من بهاره رنگ و بوی هرچه جز تو رفته از یاد غم در این هوای تازه جا نداره که کرده قصد روی من تکاپو هرچه گوید او نشاید دست من رو تو ولی به یک نظر به من توانی رعد و برق از اون تفاز من پرانی این است مثال عشق آسمانی باشدش تو را نظر به من زد آنچنان بیارمش بلایی بر سر وان که سوی تو پرنده بوسه چون تیر بر ملاجو زنم چماق و کفگیر ترک من مکن تو ترکمی دوست گر بریز پیش من ز پیش من روز ور بگیری یار دیگری تو فردا میکنم تو را حوال فوش ناموس میزند فقط بیاد عشقت این نفس جز تو من به کس نگفته بودم این رس گر بری سفر به پای تو کنم سر تا چمن به زیر پای من شود سر
منو میکنم به لحظه ای تو را فراموش. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail gráficamensaje@gmail.com. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Hambre. Hambruna. Hambrientos. Porque la H también nos indica contra lo que hay que luchar. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cuy.edu.ar o al 53 52 8000. Los jueves arrancan a las 15 horas con el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea, que conduce Soledad Fernández. Waldo Fonseca nos trae a las 17 horas la voz del Hot Club de Bohemo, la cultura jazz y el legado de Oscar Alemán. Desde las 18, Original y Copia, el programa de los egresados de la Escuela Popular de Medios Comunitarios. Y a las 20, Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23, ponemos en órbita la terciopelada idea de otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. Radio H. La bella época en Capital. Sábado 17 de agosto se presenta en The Other Place, Gazón 104. La bella época junto a grandes amigos como La Pertusa. Se cansó y se fue hacia el sur. Y Rubén Patagonia. Ahí están festejando la conquista de ayer. Sábado 17 de agosto a las 22 horas. Una noche en donde la conciencia y la lucha se vuelven un solo corazón. Conseguí tu entrada anticipada en nuestras redes sociales. Sé parte de esta noche inolvidable. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Bien, algunos amigos leyeron una carta, un pronunciamiento que anduvo circulando este fin de semana en algunos medios de comunicación y algunos incluso hasta detectaron mi presencia entre los firmantes. Pero bueno, mucha gente puede ser que no se haya enterado, así que me parecía valioso hacerlo público, leerlo aquí durante el programa. Quienes firmamos este pronunciamiento somos hombres, mujeres e identidades diversas y disidentes interpeladas por una encrucijada histórica que se monta sobre dos certezas. La primera es que nuestro país está en peligro, la segunda que otra Argentina es necesaria y urgente. Esta situación es la que nos moviliza, nos interpela, nos obliga a expresarnos y a convocar a la acción ciudadana. Somos trabajadores y trabajadoras de la cultura, artistas e intelectuales.
Nuestras ocupaciones, el teatro, las ciencias sociales, la danza, la educación, la literatura, el cine, el canto y la música, la economía, la gastronomía, la historia, la pintura y el periodismo, entre tantas otras, intentan traducir una creación individual y sobre todo un espíritu colectivo. Nuestras producciones son resultado de la expresión crítica y sentida sobre la realidad. Apuestan a conmover a quienes disfrutan de la cultura y las artes y son expresión de los enormes avances científicos y tecnológicos que nuestro país logró. Nos asumimos parte de una sociedad, de una historia y de un tiempo determinado, y a partir de ahí intentamos aportar a la construcción de una identidad y de un proyecto compartido. Las ansias de libertad que mueven el arte y a las letras, así como la curiosidad que domina al mundo de las ciencias, constituyen verdaderas plataformas de soberanía nacional y orgullo colectivo. Desde aquí hablamos y actuamos. Ponemos nuestras energías creadoras en este tiempo de urgencias históricas, en esta coyuntura del bicentenario de la independencia, cuando la plena soberanía aún es materia pendiente. Lo hacemos mediante un llamado coral, colectivo y sororo que se proponga defender la posibilidad de construir un proyecto para el conjunto de nuestro pueblo. Con esperanza y decisión nos pronunciamos por la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, por nuestra generación, por el pasado que asumimos y por el futuro que inexorablemente debe ser distinto. Recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador, es cierto. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la UBA, fana del bicho, y me gusta pasear a Dylan. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, precandidatos a presidente y vicepresidentes de la Nación. Todos. Lista 136, celeste y blanca. Y escuchamos aquí a John Lennon, Give Me Some Truth, dame otra verdad, dame otra realidad, una de las canciones más interesantes que compuso el autor de Liverpool. Y cuando les contaba
esas cositas que me tenían preocupado. Hablábamos de India, hablábamos de Rusia, hablábamos de China, y hablábamos de cómo los Estados Unidos estaba entrando en una fase de mucha presión y de mucha tensión para con el resto de países del planeta, ¿no? Es como que la potencia se cree en situación de imponer su manera de pensar, su manera de interpretar que tienen que ser las cosas. Y hay una cosa que ocurrió en estos días, hoy siendo aparte el aniversario del ataque contra Hiroshima, ¿no? La única vez que mejor dicho, la primera vez, porque no fue la única, la primera vez que se utilizaron armas nucleares contra una ciudad, contra una población civil que nada tenía que ver con un frente de guerra. Y pocos días antes de esto dejó de estar vigente un acuerdo, y esto nos vuelve a poner a todos en una situación muy riesgosa y para la cual tenemos que irnos a los tiempos de la Guerra Fría. Hace 32 años, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev firmaron un tratado muy específico de desarme, el que eliminaba los misiles de alcance medio con cabezas nucleares. A partir de ese momento, Estados Unidos y la Unión Soviética iban a destruir casi 3.000 cohetes con alcances entre 500 y 5.500 kilómetros. O sea, todo lo que no fuera táctico o intercontinental. Y se comprometían a no producir ni desplegar más. El tratado era importante porque ya había arrancado una segunda carrera armamentística en Europa, con Moscú situando este tipo de misiles en los países del Pacto de Varsovia y Washington equipando a la OTAN con el Pershing. Su eliminación bajaba la tensión y reducía la cantidad de armas atómicas apuntadas a capitales europeas. El gobierno de Donald Trump dio formalmente por muerto a este tratado ayer por la mañana. Esta nota es de hace un par de días, después de anunciar largamente que se iba a salir por un supuesto incumplimiento ruso. Para Estados Unidos, el nuevo misil de crucero ruso 9M729 es de alcance intermedio y resulta una grave violación del tratado. Rusia es la única responsable de la muerte del tratado, dijo de manera tajante el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Moscú contestó que ya en febrero habían denunciado a Estados Unidos como la parte que andaba buscando una excusa para salirse de este acuerdo. Según varias fuentes rusas cercanas al gobierno, Trump quiere desarrollar una nueva familia de misiles para atacar objetivos como Irán. La OTAN cerró filas tras Washington y no solo acusó a Rusia por el fin del tratado, sino que prometió responder de manera medida y responsable al significativo riesgo que el misil ruso 9M729 constituye para la seguridad de la Alianza Atlántica de 29 países. Con el INF muerto, ese es el nombre de este acuerdo, Estados Unidos es libre de desarrollar armas hasta ahora prohibidas, y el Pentágono ya ha pedido al Congreso que apruebe para 2020 un presupuesto de $10 millones destinado a esto precisamente. CNN explicó que uno de esos misiles ya está en la etapa de ensayo y va a ser disparado por primera vez en cosa de semanas. Varios líderes europeos, sin embargo, lamentaron el fin del tratado. La importancia de fondo del fin del tratado de misiles intermedios es que estos son el instrumento de ataque en una guerra nuclear limitada. Los misiles de largo alcance, los estratégicos con base en submarinos, aviones y cohetes de largo alcance, son para una guerra total, de destrucción asegurada. Los misiles de carga nuclear de menos de 500 kilómetros son de uso táctico, en frentes de combate y para destruir formaciones de batalla o posiciones fuertes. Los intermedios se pensaron para atacar la retaguardia del enemigo en un contexto de guerra convencional, vaporizando sus ciudades o puntos de concentración militar. Por supuesto, también hacen el trabajo en una guerra puramente atómica, atacando los blancos más cercanos. El temor ahora es que el final de este pacto bilateral sea un indicio sobre qué va a pasar en 2021 cuando vence el nuevo START,
el último tratado sobre armas nucleares que queda entre las dos mayores potencias mundiales. Este tratado le pone un techo a la cantidad de armas estratégicas que puede poseer cada parte y fue fruto de los muchos sustos de la Guerra Fría, cuando los arsenales se medían con una vara siniestra. ¿Cuántas veces podía cada bando exterminar la vida en el planeta? Hubo un momento en que Estados Unidos tenía la ventaja, porque podía destruir toda forma de vida terrestre 3 veces, y la URSS apenas llegaba a 2. Para frenar esta locura, en 1972 se firmó el primer START, este acuerdo, renovado varias veces después de la caída del muro, la última vez bajo la presidencia de Barack Obama. Trump ya dijo que este tratado fue otra mala idea, pero no se sabe si lo dice en serio o simplemente porque lo firmó Obama. En fin, teniendo en cuenta quiénes son los asesores de Donald Trump, a la hora de tomar este tipo de decisiones podemos estar más que preocupados. Esto no debe alarmarnos, o sea, en realidad todas estas cuestiones se lograron, estos acuerdos y el cumplimiento de estos acuerdos se lograron por organización social, digamos. Por la presión ejercida desde la sociedad civil en contra de este riesgo. Quienes son amantes de la música, como es mi caso, seguramente van a recordar la cantidad de canciones y de videoclips de principios de los 80, de fines de los 70, que hablaban de estos temas, que tenían una clara posición frente a este peligro y frente a esta situación de amenaza permanente que existía en nuestro planeta. Yo creo que son tiempos en los cuales todo esto va a tener que volver a florecer, va a tener que volver a estar en la agenda de todos, porque necesitamos ser conscientes del peligro que corremos para poder accionar de manera conjunta. Veo de manera alentadora a estos jóvenes que están saliendo en Europa y que empiezan a salir también en otros continentes, con miedo a la extinción del planeta por el calentamiento global, por esto que se llama el cambio climático. Y me parece saludable que intentemos despertar la conciencia de las mayorías, porque bueno, ellos consideran, en base a lo que dicen muchos científicos, que tenemos 12 años para revertir la situación en la que estamos, porque si no, no hay vuelta atrás. Y no es que podemos esperar 12 años para empezar, sino que tenemos 12 años para hacerlo. Si no, ya el daño va a ser irreversible. Y yo creo que en este mismo tema de los peligros nucleares también debemos estar muy atentos y ser muy precisos. Nunca estuvimos tan cerca del fin del mundo, digamos, en la manera que lo miden los científicos, ¿no? Que hacen ese reloj de la medianoche. Desde la crisis de los misiles de la década del 60, en la que el presidente Kennedy estaba a punto de declarar la guerra a Cuba y empezar ahí una guerra nuclear por unos supuestos misiles que Rusia o la Unión Soviética había instalado en Cuba, nunca habíamos estado tan cerca como estamos ahora, cuando se está terminando este acuerdo con las amenazas que vuelan entre Corea del Norte y los Estados Unidos, entre Irán y el resto del mundo, el Estado de Israel también amenazando con hacer desaparecer países a su alrededor, países alrededor de Israel que le responden con la misma amenaza. En fin, una situación muy muy compleja que me parece que tenemos que empezar a ir desentrañando y desmenuzando entre todos, porque no es que es un problema de los otros, es un problema de todos, porque las armas nucleares no afectan solamente allí donde pueda ocurrir un problema, digamos. Chernobyl no
no ocurrió solo en Chernobyl. Y ahí no estamos hablando de armas nucleares, sino que estamos hablando de una central nuclear. Centrales nucleares hay por todos lados, en la Argentina tenemos unas cuantas. Pero bueno, podemos recordar también lo de esta fecha tan terrible que es el 6 de agosto, que muchos nos parece una buena fecha justamente para refrescar todo esto, que además, como pueden ver, es de total actualidad, ¿no? Estamos hablando de que la India y Pakistán se están amenazando también con atacarse. En fin. Bien, tenemos entonces desde Presenza una vocación muy particular para con este tema, así que les propongo que veamos un videíto muy cortito que hizo el Centro Mundial de Estudios Humanistas sobre el ataque que sufrió Hiroshima en 1945, justamente un 6 de agosto a las 8 de la mañana. Y a continuación también el tráiler de una película que realizó Presencia, un documental que se llama El fin de las armas nucleares, como para que sea un anticipo, digamos, de lo que va a ser poder ver ese documental en castellano de manera completa. De aquí a unos meses, todavía no está disponible, pero ya está prontito a aparecer. Así que Edison, por favor, vamos allá. Este 6 de agosto conmemoramos los 70 años de la matanza de civiles en Hiroshima. Este nivel de devastación no tiene precedentes y muestra el lado más monstruoso e inhumano del poder político y del complejo militar, dando inicio a la era de la amenaza nuclear. La generación de posguerra inició la denuncia ciudadana en 1971 y ha venido creciendo la movilización social con su acción diversa y sostenida en todo el mundo, despertando en las personas la conciencia tanto antinuclear como antibélica, lo que permite en 2009 y 2010 la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, en que gente de todo el planeta planteó la urgencia del desmantelamiento del arsenal nuclear, el retiro de las tropas invasoras, la devolución de los territorios ocupados, la renuncia de los gobiernos a la guerra y el desarme progresivo a nivel mundial. Así, con marchas y contramarchas, el clamor mundial ciudadano encarnado en los movimientos antinucleares y en muchas organizaciones sociales conscientes se hace claro y tajante. Este 6 de agosto se escucha nuevamente el clamor por el fin de la era de la amenaza nuclear, mediante el desmantelamiento de todas las bombas atómicas existentes. Te invitamos a las 13 horas, Catedral 1138, a una caminata silenciosa hacia la moneda. El 7 de julio de 2017, 122 países votaron a favor del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Algo nuevo estaba ocurriendo. We stood up to some of the most powerful, most heavily militarized countries on this planet and did something that they were forbidding us to do. The focus changed from tools of security and stability to human beings are destroyed. Sí, estamos hablando de seres humanos que en su experiencia humana, en esta vida, han conocido los horrores de lo que estamos tratando de solucionar. Although it's the people who suffer, and this has been forgotten in our debate. No one's saying that chemical or biological weapons are okay for certain countries but not others. And now we today have a massive body of evidence that a nuclear war would simply not only not be winnable, it would likely destroy life on Earth as we know it today. Even a much more limited nuclear war, one that might involve other nuclear powers like India and Pakistan, would in fact be a threat to the entire world. The ability to, kill massive amounts of people and inflict suffering and pain on civilians is not a sign of power and prestige. It's what dictators do. It's what human rights violators do, not respectable countries that want to have a good standing in the international community.
Un día la era nuclear quedará en nuestra memoria como un mal sueño que surgió en un momento de temor y destrucción. We Hibakusha had been waiting for the ban for 72 years. Let this be the beginning of the end of nuclear weapons. Bien, y volvemos y aprovecho para hacer algunas precisiones. Antes dije así un poco de memoria la cantidad de países que habían firmado el tratado y demás, y bueno, hay una nota que me ayuda a tener como la precisión. El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares de la ONU, ahora a medio camino de la entrada en vigor. Esta nota fechada en el día de hoy continúa así: el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en 2017, está a medio camino de entrar en vigor. Este importante hito se alcanzó el 6 de agosto, aniversario del bombardeo atómico estadounidense de Hiroshima, cuando Bolivia se convirtió en la 25ª nación en ratificar el tratado. Se necesitan un total de 50 ratificaciones para que el tratado se convierta en un derecho internacional vinculante. Los países latinoamericanos están liderando el camino para ratificar el tratado. 9 países de la región lo hicieron: Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Venezuela, mientras que el resto son signatarios, con la excepción de Argentina. Posteriormente, este año, el embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti Solís, se convertirá en presidente de la primera comisión de la Asamblea General de la ONU, un foro que se ocupa del desarme y la seguridad internacional. La ratificación de Bolivia de este tratado muestra que se toma en serio el desarme y que está calificado para desempeñar este papel de liderazgo. La organización socia de ICANN, Esfuerzos de Mujeres Bolivianas, acogió con beneplácito la ratificación, afirmando que refleja el compromiso de larga data de Bolivia para lograr un mundo libre de armas nucleares. CELAC, Seguridad Humana en Latinoamérica y el Caribe, que también forma parte de ICANN, ha estado promoviendo activamente la adhesión al tratado en América Latina y el Caribe. Las Naciones Unidas convocarán una ceremonia de alto nivel en Nueva York el 26 de septiembre, en la que se espera que varias naciones de diferentes regiones del mundo firmen y ratifiquen el tratado. ICANN, la campaña internacional por la abolición de las armas nucleares, continuará pidiendo a todos los líderes que se unan a este tratado sin demora, ya que las armas nucleares no son de ninguna manera una forma legítima de defensa y tienen consecuencias humanitarias catastróficas. Así que bueno, eso, a mitad de camino para que entre en vigor este tratado tan importante para todos, y que la Argentina se sigue haciendo la pelotuda, como quien dice. ¿Será porque tenemos un pelotudo de presidente? Quizás. Con todo perdón de los demás pelotudos que no se sientan identificados con él. Dicho esto, los invito a escuchar una cancioncilla para entrar ya en lo que va a ser el último bloquecito del programa. I really don't want to black out. Gotta find a way to show you. See, I can't wait. Forget about tomorrow, 'cause I can't do what you want me to. So tell me how you like me now. Sometimes they misunderstand. Don't know who I really am. Right now, I'm really thinking I could go out and maybe you can find out my intentions, baby. You can knock me out, you can't shut me down. You can't shut me down. No compromising, I won't let you take me down. Black out, I really don't
want to black out. Gotta find a way to show you about my life. Standing in the darkness, got my finger on the trigger. Will somebody help me now? Sometimes they misunderstand. Don't know who I really am. Think God ain't got any soul. Feel like I'm out of control. Black out. I really didn't want to black out. Didn't really need to black out. Continent et contenu sur Radio H. Regardez le monde pour mieux voir l'Argentine. Bien, y ahí pasó Living Color, ¿eh? Qué banda. Cómo me gusta Living Color. Como me gusta John Lennon, que lo escuchamos antes. En realidad pongo en mi programa lo que me gusta, ¿no? Es así. Lamento a quienes no tengan el mismo gusto musical. Pero yo creo que más de uno lo debe disfrutar. Tengo gente, por lo menos, que me hace saber que le gusta la música que pongo, así como también tengo detractores, ¿eh? Tengo ahí al señor Burbano de testigo de cómo algunos critican la música que ponemos en este programa. Nos dice que parece películas de terror y cosas así. En fin, ya resolveremos estas disputas cara a cara, ¿eh? Que lo sepan los que nos están escuchando del otro lado. Y hablamos de un montón de temas y hablamos también de lo que se va a jugar aquí en la Argentina este domingo. Va a haber elecciones, son elecciones primarias, pero yo creo que además de tener una importancia capital para todos los argentinos, para toda la gente que vive, por lo menos en la Argentina, estas elecciones tienen también mucha importancia continental. Me parece que no es solamente el futuro de la Argentina el que se juega aquí. Me parece que también hay una tensión muy fuerte en todo esto que muchos llaman la vuelta del conservadurismo, ¿no? Aquí en la región, que bueno, que depende mucho del nuevo signo que pueda tomar un cambio de gobierno en la Argentina. La continuidad de Macri, por supuesto, que va a afianzar a esta suerte de gobiernos totalmente desaforados que nos están llevando por un camino de hambre y de miseria planificada, como decían las madres de Plaza de Mayo, ¿no? En sus marchas. Ellos siempre hablaron desde un primer momento de miseria planificada para explicar el plan que estaba llevando adelante Mauricio Macri aquí en la Argentina, y que no es muy distinto al que lleva Sebastián Piñera en Chile. Claro que en Chile tiene una continuidad quizás de mucho más tiempo, porque Piñera ya fue gobierno, porque Bachelet, si bien reformó algunas cuestiones, no cambió los ejes profundos de la economía, que también es la continuidad de lo que pasa en Perú, más allá de que se fue Kuczynski y que llegó Vizcarra y que ahora no sabemos quién va a ser el próximo en gobernar el Perú, pero Perú que no levanta cabeza. Y Brasil, por supuesto, con Jair Bolsonaro, que es un ejemplo de lo peor que se pueda tener en el gobierno. Lenín Moreno convirtiendo
a la revolución ciudadana en la peor estafa y en la peor mentira de la que se tenga memoria, de traición a los valores que lo habían llevado a ese lugar. A Mario Abdo Benítez, este presidente que tiene Paraguay, hijo de la mano derecha del dictador Stroessner, ¿no? Un personaje siniestro, muy ligado además al narconegocio y al agronegocio allí en Paraguay. Una Venezuela en jaque, una Bolivia también complicada, porque las tensiones externas que se hacen contra el gobierno también ya empiezan a resentir la relación, digamos, del gobierno de Evo Morales con su propio pueblo. Colombia, bueno, ese país que firmó la paz para seguir matándose. Y bueno, y quizás hay que recorrer todo Centroamérica hasta México para encontrar otra vez un poquito de esperanza, y una México muy muy complicada. Es realmente una república que está en una situación muy compleja y que no logra resolver rápidamente los grandes males, ¿no? Están resolviendo quizás cosas que puedan sentar las bases para una reconstrucción, para una reforma total, pero se va haciendo poco a poco. Cuba también en ese proceso de transformación, con la salida de los Castro después de décadas y la llegada de Díaz-Canel, y sobre todo la llegada de una nueva constitución y una propuesta de salir de ese régimen socialista y entrar en un nuevo régimen sociocapitalista, digamos, una mezcla, un híbrido, un equilibrio entre esas dos propuestas económicas, y que, bueno, que van a requerir un tiempito, ¿no? Para que se puedan ir poniéndose de acuerdo la una con la otra. En fin, un escenario continental en el que Argentina podría hacer pie, yo creo, a partir de este domingo, no porque estas elecciones sean definitivas, sino porque estas elecciones van a empezar a mostrar un poquito la dirección, qué está pensando el pueblo argentino, qué está queriendo hacer, si volver a convalidar un plan de expolio, o si quieren realmente pensar en reconstruir la patria. Tenemos aquí un país a reconstruir, literalmente, porque estos menos de 4 años de gobierno han sido demoledores. Por eso creo que es tan importante lo que pasa en Argentina, que va a ser una señal para el resto de naciones, y que bueno, en octubre podemos tener dos alegrías, ¿no? Por un lado, que Fernández gane las elecciones aquí en la Argentina, y por otro, que Evo Morales vuelva a ser elegido presidente en Bolivia, lo cual al menos permitiría que haya desde el sur ese empuje hacia el resto de países en una tendencia un poquito más progresista. Bien, me están contando, tenemos todavía una patadita para cuando volvamos, pero antes vamos a ver un videíto donde los argentinos y argentinas le dicen al señor Mauricio Macri, chao. Más o menos dice así: quintuplicaron el valor del dólar, perdieron un submarino con 44 tripulantes, aumentaron las tarifas un 3.700%, aumentaron alimentos, remedios y vestimenta 350%, aumentaron la deuda en dólares 190.000 millones, llevaron el desempleo a 2 cifras, asesinaron y encubrieron junto a las fuerzas de seguridad, tienen a narcotraficantes en el Congreso y en las intendencias, recortaron sueldos y jubilaciones, devaluaron la moneda y tenemos el sueldo más bajo en dólares después de Venezuela. Desmantelaron el CONICET, crearon una red de espionaje paraestatal con jueces, fiscales, diputados y periodistas para armar causas judiciales, abrieron importaciones sin control y produjeron la caída industrial más grande de la historia, cerraron el CENAR. Hoy en Argentina hay presos políticos,
Produjeron la peor crisis de la historia con cierre de medios y desempleo en el periodismo. Mandaron 11.000 kilos de oro a Gran Bretaña, único país con el que hay un conflicto geopolítico. Duplicaron la inflación, primarizaron las exportaciones, regalaron el ARSAT, hicieron campaña electoral utilizando datos de quienes cobran planes para blanquear dinero sucio, usándolos como aportantes truchos. Cerraron fiscalías y defensorías de la mujer, reprimieron a manifestantes cada vez que pudieron, provocaron el cierre de 25.000 pymes, cerraron el Ministerio de Salud. El consumo de carne per cápita está en su mínimo histórico. Provocaron el cierre de 85.000 comercios. Le sacaron las cunas a los bebés, las computadoras a los pibes y los remedios a los viejos. Recortaron subsidios a discapacitados. Llamaron un blanqueo del que participaron miembros del gobierno. Bajaron el consumo de leche, desabastecieron de insumos básicos a los hospitales, sacaron el pan de los comedores en Cava, crearon los créditos UVA que al poco tiempo se tornaron usurarios. El presupuesto de pauta publicitaria gubernamental es más alto que el de educación. Facilitaron la fuga de 133.000 millones de dólares, reprimieron una murga de niños, cerraron escuelas, duplicaron la indigencia, dejaron a un país entero sin luz. ¿Te imaginas 4 años más de esto? Sos la patata que me levanta el alma. Sos la patata que me levanta el alma lejos. Bien, y la patada nos lleva a nuestra vecina orilla, al Uruguay. Allí la iniciativa conservadora para derogar la ley de identidad trans a través de un pre-referéndum finalizó en un estrépito fracaso. Según informaron medios uruguayos, desde la Corte Electoral se anunció que para las 18 horas de este fin de semana el porcentaje de votos llegaba apenas al 8% del padrón. El dirigente del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, fue quien impulsó la consulta y necesitaba tener un 25% de participación para que se pudiera avanzar hacia un referéndum para derogar la ley sancionada el 26 de octubre del año pasado, en medio de una enorme movilización de los sectores progresistas uruguayos. La norma incluye de la posibilidad de hacer los cambios registrales según la identidad sexual y un cupo para que el 1% de los cargos de la administración estatal sean destinados a personas trans. También contempla un régimen reparatorio para quienes hayan sido víctimas de violencia institucional. La exigencia de que todas las instituciones educativas brinden apoyo para que las personas trans puedan seguir sus estudios y programas de vivienda y acceso a la salud integral. En fin, una ley que ya fue patada en su momento cuando se aprobó y que vuelve a ser patada porque quienes querían tirar para atrás este avance de la comunidad trans en el Uruguay no pudieron lograrlo. Los uruguayos, al menos las uruguayas, decidieron que estaban de acuerdo con esta ley, se negaron a participar del referéndum y de esa manera no van a poder tirar para atrás un derecho conquistado. Vamos, si te parece, ya a la cortinita para el último bloque de despedida. Bien, y así estamos llegando ya al final. Hoy nos estamos despidiendo un poquito antes porque vamos a ver, antes de despedirnos, un videíto de Andrés Manuel López Obrador hablando del FMI, hablando de la presión que genera
esta entidad, no sé cómo llamarlo realmente, pero bueno, que tanto daño le hacen al planeta, y Andrés Manuel López Obrador así lo expresa en este video con el que nos vamos a ir despidiendo. Pero más que una despedida, es una convocatoria para que la semana que viene estén aquí otra vez en Continentes y Contenidos, donde vamos a estar analizando además un poquito de los resultados electorales en Argentina, porque son importantes para el resto del continente. También vamos a estar analizando lo que ocurre en Brasil, donde la verdad la situación de la familia Bolsonaro está muy comprometida, donde la justicia está quedando muy en entredicho por la situación irregular en la que Lula está preso. En fin, vamos a ir avanzando por ese lado, y seguramente tendremos algún invitado que nos ayude a entender esto con mucha mayor precisión. Agradezco nuevamente a Maya allí en los controles y a Edison Urbano por ayudarme a hacer este programa. A Martín y a Juan los seguiremos esperando, porque así somos. Y bueno, eso. La semana que viene seguramente traeremos otra vez un montón de noticias y de reflexiones con las cuales vamos a poder participar. Hoy he tenido aquí la computadora esta abierta, como ustedes vieron, pero no me fue posible acceder a los mensajes que puedan haber estado mandando. Estamos aquí con un pequeño problemita de conectividad. Será hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande. Quédense mirando y escuchando a Andrés Manuel López Obrador, y después ya quédense en la radio, porque va a venir Subí que te llevo de 6 a 7. No estuvieron la semana pasada, pero esta semana sí están aquí de cuerpo presente. Hasta la semana que viene. Presidente, preguntarle por esta baja en la expectativa de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, que salió a 0.9. 0.9 para este año. Usted ya no sostiene la apuesta para el 2% para este año. Sí, yo sigo igual. Mire, no les tengo mucha confianza a esos organismos, con todo respeto. Esos organismos fueron los que impusieron la política económica neoliberal, que causó muchas desgracias en México. Todos esos organismos deberían de ofrecer disculpas al pueblo de México y hacer la autocrítica. Es decir, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos, porque dijimos que con la privatización iba a haber crecimiento y que iba a haber empleo, y que si llovía fuerte arriba iba a gotear abajo, y que había que diluir al Estado y apostar al mercado, y que la globalidad era la panacea, y que con las reformas estructurales, válgame Dios, iba a llegar la felicidad para el pueblo. Nada de eso ocurrió. Al contrario, ¿qué fueron las reformas estructurales? ¿Qué ocasionaron? Aumentos de impuestos, paralización de la economía. ¿Qué fue la reforma laboral? Quitarle derechos a los trabajadores. ¿Qué fue la reforma educativa? Polarizar. Afectar la dignidad de los maestros, dejarnos sin médicos por el afán de privatizar la educación. ¿Qué fue la reforma energética?
caída en la producción petrolera, más dependencia en la compra de combustibles, importación de gasolina. México, primero o segundo lugar en compra de gasolina en el mundo. ¿Qué fueron las reformas estructurales del Fondo Monetario Internacional? La destrucción de la petroquímica. ¿Qué fueron las propuestas del Fondo Monetario Internacional? Sus recetas, el que se desatara la inseguridad, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo van a estar ahí opinando? ¿Qué autoridad moral tiene? Con todo respeto, no vamos nosotros a renunciar a esos organismos. Formamos parte en lo económico del sistema financiero mundial. Pero eso no quiere decir que no sepamos lo que han significado sus políticas. Ahora ellos ya no van a decidir sobre la agenda de México. Eso se terminó ya. Y los convoco a los del Fondo Monetario Internacional, a los expertos, a los tecnócratas, a los nostálgicos del neoliberalismo, a que veamos si es lo mismo crecimiento que desarrollo, porque nosotros ya no vamos a utilizar solo como parámetro el crecimiento, porque crecimiento es que se genere riqueza, pero puede ser que ese crecimiento signifique solo acumulación de riqueza en unos cuantos. Llegamos a ser en el periodo neoliberal el cuarto país del mundo con más multimillonarios. O sea, nada más nos ganaba Estados Unidos, Japón y Alemania, luego de las privatizaciones de Salinas. Cuarto lugar en el mundo en multimillonarios. Pues eso es crecimiento, ¿no? Y en ese mismo periodo fue en el que se presentó la mayor desigualdad que se haya tenido en toda la historia de México.